El programa Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de la Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel. 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Tengan todos muy buenos días. María Elena aquí de nuevo con ustedes en esta programación tan buena sobre los 7 ángeles. Es un placer para mí estar aquí de nuevo. Que el Señor me los bendiga a todos, que el Señor los prospere en todo sentido físico y económicamente, así como prospera su alma. Vamos a hacer una pequeña oración para continuar con la programación, para que el Señor y su Santo Espíritu esté con nosotros, bueno, en esta programación y todos los días y todos los momentos de nuestra vida. Porque alejados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Así es que mejor estemos con Él para poder hacer muchas cosas buenas que Él tiene esperando poder hacer que funcionen en nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta programación, te damos gracias por Andy, te damos gracias por el tiempo que nos permites, por la sabiduría, por el entendimiento, por las enseñanzas, por las correcciones también, porque a través de tus palabras nos corriges y nos guías, Señor. Te damos gracias por todas las personas que de una u otra manera oyen esta programación, para que aprendan bastante, así como hemos aprendido nosotros. Entonces, el Señor tome control de todas mis palabras, guíe mi pensamiento y me guíe mis pasos para que esta sabiduría llegue a ustedes de la mejor manera posible. Gracias, Padre Eterno, gracias en Jesús, y te damos una vez más gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok. Estos programas que estamos viendo en este momento, tal vez ustedes vayan a creer que se alejan un poco de la función de los 7 ángeles de Apocalipsis 14. Pero no, en realidad tenemos que ver qué fue lo que sucedió en el cielo, qué fue lo que provocó toda las funciones que hemos venido realizando nosotros en esta tierra, cuáles son las funciones de las huestes celestiales, cuáles son las funciones que Cristo hizo y desempeñó cuando Él estuvo en la primera venida de Él a la tierra. Todo lo que provocó todo este conflicto en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso nos vamos a detener un poquito para retomar eso, explicarlo de la mejor manera posible para poder entender más y mejor cómo es que funcionan los ángeles de Apocalipsis 14. Ok, hoy vamos a ver la función de las primicias. Y recordemos que Cristo es la primicia, porque Él es la primicia. Entonces vamos a enfocarnos en qué fue la función
de la primicia en Cristo Jesús. En primer lugar, morir para pagar el precio de la redención de la humanidad condenada no fue el único objetivo por el cual Cristo dejó las mansiones celestiales. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona de este mundo qué fue lo que Cristo vino a hacer a la tierra, todo el mundo le responderá: a morir por nuestros pecados, por el plan de salvación. Y sí es cierto, así fue, eso fue parte del plan, pero no fue lo único que él vino a hacer. Si esto hubiera sido así, entonces ningún tipo más que el Cordero habría sido necesario para simbolizar su misión y definir proféticamente su obra. En realidad había otra función que tal vez era la más importante, o me atrevo a decir que era la más importante que el Salvador había de desempeñar, y era la ofrenda de la gavilla mecida. Recordemos que en las fiestas de Jehová se cumplían todas en determinado momento, eran en donde se tenía que juntar el tipo y el antitipo. Pues una de estas fiestas que se hacía era la ofrenda de la gavilla mecida. Esta no que requería el pago de ningún rescate, así que tampoco implicaba el sacrificio de la muerte. Esta obra la completó antes de su muerte, después de la cual había dejado libre para afrontar la penalidad por los pecados del hombre. Cuando él dijo, y vamos a la primera imagen, en donde él en Juan 19:30 dijo: consumado es. Y eso lo dijo antes de morir, porque nosotros no vemos a ningún muerto hablando, ¿verdad? Él estaba vivo todavía cuando él dijo: consumado es. Entonces, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido lo que él había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es, consumado es. Todos pensamos que Cristo vino a morir para pagar el rescate por nuestros pecados y de ese modo darnos la esperanza de vida eterna. Si esa era la obra que él vino a hacer, entonces morir para pagar por los pecados de la humanidad es secundario a esta responsabilidad más importante que el Redentor desempeñó, porque él fue el que lo hizo. Nadie más que él podía hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la obra que Cristo vino a hacer? ¿Y cómo la terminó antes de que fuera quitada su vida? ¿Cuál fue en realidad la obra que él vino a hacer? Nosotros sabemos que la batalla había sido ganada. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. Todo el cielo disfrutó el triunfo de Cristo. Y también sabemos que Satanás sabía que había perdido su reino. En ese momento se dieron todas estas cosas. Y todo esto fue logrado antes de morir, no cuando murió o con su muerte. La victoria fue ganada. Satanás fue derrotado. Su reino estaba perdido. La resurrección de los justos estaba asegurada. Y las primicias habían hecho su obra a la perfección. Porque recordemos que todo en el reino de los cielos es perfecto. Entonces, ¿por qué medios buscaba Satanás alcanzar los propósitos? ¿Cómo había ganado la simpatía de los ángeles fieles? ¿Cómo lograría él sus ambiciones egoístas? ¿Qué tuvo que hacer el Mesías para exponer a Satanás? ¿Cómo frustrar las estrategias y restablecer los caminos y la perfecta confianza?
Todas estas son preguntas que nosotros nos hacemos, minuto a minuto, día con día. ¿Qué tengo yo que ver en este problema? Yo eso me lo pregunté muchas veces. ¿Qué tengo yo que ver en este problema? Si ese es un problema entre Cristo y Satanás. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cuánto éxito obtenía Cristo cuando pendía de la cruz? Es ilógico pensar que una persona está ahí guindando en una cruz y que está pagando por mis culpas. Si yo soy la que las tengo que pagar. Todo eso nos lo preguntamos todo el tiempo. Entonces, todas estas respuestas las vamos a obtener a través de una exhaustiva exploración con respecto a la deserción y la rebelión de Satanás, porque ahí fue cuando empezó el problema. La atención será dirigida a importantes áreas que están directamente relacionadas con la función de las primicias. La función de las primicias, porque recordemos que hoy estamos viendo la función de las primicias. Y vamos a ir al cielo en este momento y vamos a retroceder en el tiempo y en la historia. Antes de que comenzara a desarrollarse en Lucifer los primeros indicios de orgullo, había una armonía palpitante en el universo entero. Todo estaba en orden, todo, absolutamente todo, porque Dios es orden. Dios había establecido un reino bastante diferente del que nosotros tenemos en la tierra, porque ese es uno de los problemas que tenemos, que comparamos el reino celestial con la tierra, y no es así, nada tiene que ver. Un gobierno tenía un gobierno que era la expresión de su propio carácter, de infinito amor, porque Dios es amor. En este sistema ningún ser celestial era forzado a obedecer. Todo ser inteligente servía a Dios, convencido en su mente que era lo mejor. Es más, ni siquiera en su mente cabía la posibilidad como decimos nosotros, de serrucharle el piso a nadie. Tenía una disposición dentro de sí mismo para crecer, para creer que el único camino era la felicidad, la paz, y esa venía de Jehová. Todos los seres criados lo amaban este sistema, se regocijaban en vivir bajo un rey sabio, amoroso y benigno. Pero el tiempo vino cuando el más grande de todos los seres creados, el que caminaba más cerca de Dios, perdió la percepción de la realidad y llegó a ser poseído por sentimientos profanos y egoístas. Lucifer era un querubín protector y él deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador, para que trabajaran para él mismo, para que lo homenajearan, para que le dieran la honra, la gloria y todo el loor se lo dieran a él. Esas eran las metas de Lucifer. Y se resolvió obtenerlas sin importar el costo para otros seres celestiales. Recurrió a un método que funcionara y lo logró en parte, en una falsa presentación del hermoso carácter de Dios. Le atribuyó
las propias malas características que él tenía. Y dijo que él tenía deseo de ensalzarse. Logró, como lo dije anteriormente, el resultado deseado. Y así obtuvo una rebelión contra Dios y su gobierno justo. Sedujo también a los hombres, no se conformó con solo seducir a una tercera parte de las huestes celestiales, sino que también sedujo a los hombres y los indujo a dudar de la palabra de Dios. Y todavía lo hace. No, los instó a desconfiar de su bondad. Les dijo, Dios es un Dios injusto, de terrible majestad. Dijo que era severo e inexorable. Y así consiguió que se le uniesen las huestes celestiales contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó en el mundo. Él logró todo eso. Todo lo logró, porque él era muy amado, era muy admirado en el cielo. Recordemos que era un ángel de luz, que era un ángel bello. Y lo respetaban, lo admiraban y lo querían las huestes celestiales. Hasta el Padre y el Hijo lo amaban terriblemente. Pero él se rebeló. El orgullo fue lo que indujo a Lucifer a hacer una guerra abierta contra Dios. Pero esta rebelión no surgió hasta que él primero formara un concepto erróneo del carácter de Dios. El pecado no estaba en él hasta que él creó un concepto erróneo de lo que era el Dios. Él lo que hacía era admirarse a sí mismo y decir, yo soy el más inteligente, el más lindo, el más bueno, el más puro, el más de todo. Pero hasta que él formuló un carácter erróneo en Dios, fue que surgió la rebelión. Todo comenzó cuando ese ser, que era el más poderoso de todos los seres creados, perdió la visión de la realidad, de todas las cosas, que venían y procedían de una fuente, era Jehová, por medio del ministerio de su único Hijo, Cristo Jesús. Esta es una trampa en la cual todos caemos, porque hemos caído todos en esta trampa, porque hemos caído demasiado fácil y dejamos las sendas de justicia para ir detrás de la tentación. Él ha logrado que todos creamos que Dios es malo, porque si Dios fuera bueno, no existirían las plagas, no existirían los terremotos, no existirían las inundaciones, no existiría el maltrato, no habría tanta gente muriéndose de hambre. Eso es lo que nos ha hecho creer y pensar. Cuando llegue el tiempo para Dios levantar un nuevo movimiento para reemplazar al que ha caído en una apostasía increíble, siempre lo hace de la misma manera. Transmite su luz al mundo por medio de un mensajero escogido. Este mensajero, la única función que tiene es ser un canal. Nosotros somos un canal que debemos transmitir, únicamente lo que Dios quiere que nosotros transmitamos. Y es llevar todo este mensaje de salvación al perdido. En ningún sentido un mensajero debe dar el mensaje a su manera. Debe permanecer como el portador nada más de Dios. Y vamos a la siguiente imagen de Jeremías 1, 6, 7, que dice así. Cuando Dios llamó a Jeremías para que él fuera un profeta,
era un niño. Y le dice, y él lo llama, y entonces Jeremías le contesta. El diálogo es de la siguiente manera. Y yo le dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque todo lo que te enviaré, tú irás y dirás lo que te mande. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que transportemos la palabra a las demás personas como Dios quiere, como Él me lo mande, no como yo quiera ni como se me ocurra. Él lo hace así, de esa manera, y nunca va a ser diferente, porque Dios no cambia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos enteramente en lo que Dios me da para compartir con los demás. Recibir el sustento adecuado. ¿De dónde lo recibo? De la fuente de salvación. Y la obra sí empieza a prosperar. Yo voy, transmito, y se transmite, y otra persona lo transmite a otra, y así unos se van uniendo a otros, y se hace un grupo. Y los recursos siguen estando a disposición del Señor. Si nosotros lo hacemos así, ningún rasgo de suficiencia propia es aparente. Yo no voy a decir, yo lo ideé, yo lo crié, yo me lo imaginé, yo. Todos vamos a estar muy conscientes de que estamos dependiendo del Todopoderoso. Pero aún así llega el momento cuando la marcha empieza a ir con lentitud. Porque muchos que creyeron estar firmes, cayeron. Y ya empezamos a ver las demandas del mensajero son menos. Ya no empiezo a decirle, Dios mío, ayúdame. Dios mío, pon en mi labio lo que yo tengo que decir. No, ya me baso en mí misma, en mis propias ideas. Y esto es bastante peligroso, porque la confianza en Dios dio recursos, porque era Dios el que lo estaba haciendo, y fluyeron, ¿verdad? Al movimiento y la posesión personal de los miembros. Y esto nos da un falso sentido de seguridad. Cuando yo quito la mirada de Dios y me empiezo a basar en mis propios esfuerzos, entonces tengo un falso sentido de seguridad. Cada día vamos a necesitar menos de Dios como sustentador, ¿verdad? Tenemos fondos y provisiones para el futuro. Y entonces ya no necesito a Dios, porque aquí tengo todos estos mensajes tan preciosos que les voy a dar, y ya no necesito a Dios. Trasladamos entonces la confianza a los dones que Dios me dio en lugar que el que me los dio. Dios me dio los dones, pero yo ahora confío en mis dones y no confío en Dios. Empiezo a basarme en mi confianza y seguridad propias, y que estas van a crecer hasta que llegue el momento en que desecho a Dios como la fuente que todo me lo da. Y dejo a Dios fuera de todos mis cálculos, todos. Entonces, en la actualidad hemos llegado a este punto. Toda la humanidad ha llegado a este punto. Hay incursiones al espacio, se pueden ir a otros planetas, se tienen unos carros que son unos bárbaros, están ideando ya carros que vuelen, carros eléctricos, aumentan las velocidades, toda la tecnología en los hogares, en las casas. Entonces, vamos
a creernos autosuficientes. Quitamos toda honra y todo honor que le tenemos que dar al Creador, porque ya nos vamos a creer responsables de nuestros propios éxitos. Pues estos mismos rasgos que hay en nosotros son transmitidos por Lucifer. Eso fue lo que él creyó y eso fue lo que él pensó de sí mismo. No se sabe, porque no se tiene conciencia de eso en la palabra de Dios, cuánto tiempo duró esta rebelión, cuántos años atrás, si fueron unos 2 años o fueron millones de años, para que Lucifer mostrara esos rasgos que él desarrolló. Él no pasó en ociosidad, en el cielo no hay tiempo para estar ocioso. Es un lugar en donde hay demasiada actividad. Durante todo ese tiempo, Lucifer gozó de una satisfacción que venía del desarrollo de los dones que Dios le había dado. Crecía en conocimiento, en sabiduría, en belleza y en toda capacidad para el bien. Todo eso él lo tenía. Dios se lo había dado. Él parecía muy ocupado, porque él estaba muy ocupado. Dios lo observaba allá, por allá en silencio. Me imagino como los papás vemos a los hijos cuando están haciendo cosas indebidas y que uno trata de jalarlos y trata de ponerlos a hacer diferentes cosas para que ellos dejen lo que están haciendo. Y no lo logró, no lo logró. Dios, con su inmenso amor por el querubín protector, lo observó de lejos, con una infinita humildad, esperando a que él se diera cuenta por sí solo que estaba equivocado. Eso era lo que Dios quería, que él recapacitara, que pensara que él estaba equivocado, que se diera cuenta por fe y no por vista, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos por fe y no por vista. Su propia contribución, lo que él hacía, era insignificante a lo que Dios le había dado, a lo que Dios hacía, a las labores que Dios desempeñaba en el cielo. Pero vino a ser más aparente para él lo que él hacía que lo que Dios hacía. Porque eso nos pasa a todos, eso nos pasa a todos. Todos nosotros decimos, ¿por qué yo hago más que el fulanito? Y mire, a él, sobre todo entre hermanos, a él lo premian, a él le reconocen, a mí no me reconocen nada. Y no nos estamos dando cuenta que los papás ponemos las labores de acuerdo a la capacidad de las personas, al tamaño, a la disposición. Igual pasa con los jefes en las oficinas, igual pasa en todo lado. Y queremos el puesto del compañero, queremos llegar a ser jefes, aún sin merecerlo. Creemos que lo que nosotros hacemos es más que cualquier otra persona. Y no nos damos cuenta de que no es así. Que todo lo que tenemos procede de Dios. Vamos a la siguiente imagen, que es Ezequiel 28:16, que dice así: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Todas estas riquezas acumuladas lo indujeron a considerar los dones del dador y su contribución en el desarrollo, como siendo más importante él que el dador mismo. El orgullo creció en su corazón y mente. Se asignó a sí mismo la más alta posición que le convenía. El concepto de sí mismo, que ahora acariciaba con creciente satisfacción y entusiasmo, lo llevó a codiciar la
posición de Cristo mismo. Él dijo, yo soy más que Cristo Jesús. Yo valgo más que Él. Sin embargo, hasta ese momento no se había formado un carácter equivocado de Dios. Él solo pensaba en Él mismo en ese momento. Y aun cuando esos pensamientos lo estaban carcomiendo por dentro, él no se dio cuenta que ahora él se estaba rebelando contra Dios. Y eso vendría después de que él formara en su mente el falso concepto de Dios. Y apareció de la siguiente manera. Lucifer entendía, de acuerdo con la habilidad y el conocimiento de cada criatura. Él sabía que de acuerdo al conocimiento de cada criatura, Dios asignaba una posición correspondiente. Y a medida que avanzaba en sabiduría y estatura, su promoción avanzaría y le daría grandes responsabilidades. Hasta el momento nunca había tenido motivo para dudar de la sabiduría, justicia e integridad de Dios en esta área. Así es que él pensaba plenamente que en cualquier momento él iba a ser promovido. Al principio estuvo esperando y a ver, ya, mañana seguro, mañana, ahorita me van a ascender, ahorita ya van a quitar a Cristo y me van a poner a mí en el lugar de Él. Pero pasó el tiempo y no lo consiguió. Entonces creyó que el Dios Todopoderoso había conspirado porque él prefería darle todo a su unigénito hijo, que no lo merecía. Él era el que merecía todas las cosas y esa alta posición. No importaba cuán capacitado estuviera el otro, él era el que necesitaba esa posición. Únicamente había una manera de salvarse a sí mismo. Si él hubiera recorrido a Dios y le hubiera explicado todos sus sentimientos, todas sus incógnitas, todos sus deseos, Dios le hubiera aclarado todas las cosas, pero él no lo hizo. No acudió a Dios, no acudió al Creador. Entonces, en cambio, se llenó de orgullo y decidió tomar el asunto por sí mismo. Vamos a la siguiente imagen, que es Ezequiel 28, 17, y que dice así: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrupción es pudrición o decadencia. La sabiduría en una condición de descomposición es incapaz de razonar. Y de este modo producen conclusiones incorrectas. Por lo tanto, Lucifer confiaba en su sabiduría corrupta, creyendo que él mantenía un camino recto y que no se iba a extraviar de él. Concluyó que entonces Dios era un señor mentiroso, déspota, destructor, egoísta, y no concedería sus demandas. Y llegó así a formar un falso concepto del carácter de Dios. Y así surgió la rebelión en su corazón. Y resolvió arrebatar la supremacía al Hijo de Dios para establecerse él en su lugar. Con mucha sutileza, como es él, para destruir su fe en el carácter perfecto y santo de Dios, empezó a instigar a los ángeles y a decirles lo que él creía de Dios. Y asimismo lo hizo con Eva en el Edén. Lo indujo a creer que Dios era mentiroso y lo que quería era proteger su posición. Y así Eva sustituyó una falsa concepción de Dios. Y automáticamente se unió al diablo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros le reclamamos a Dios y le decimos a Dios: ¿cómo es posible que usted no me dé lo que yo quiero? ¿Por qué permitiste esto? Entonces la rebelión comenzó
Y así comienza en nuestros corazones, con falsas teorías del carácter de Dios, que van a persistir hasta que sean terminadas y sean reemplazadas por los conceptos correctos del Creador. Y no importa en las mentes de cada persona, sea perdido o redimido, debemos cambiar y reemplazar esos conceptos. Si todo pecador perdonado fuera llevado al cielo con una falsa creencia del carácter de Dios, el pecado y la rebelión persistirían. Dios no puede permitir que nosotros tengamos un falso concepto de Él. Y nosotros, si queremos estar en las alturas de los cielos cuando Él venga en su segunda venida, no debemos acariciar estos conceptos. ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir que la rebelión continúe. Es demasiado costoso para Él ver a sus hijos amados sufrir continuamente. Y Él lo que quiere es que ya todo esto termine. Hay que quitar todo esto para evitar que se levante una nueva rebelión. Ningún problema puede amenazar el reino. Las deficiencias demostradas reemplazan la fe por la incredulidad. Debemos tener plena confianza en un Dios soberano, porque no lo podemos considerar imperfecto, porque eso lo hizo Lucifer. Y entonces empezaríamos a buscar las soluciones por nosotros mismos y no nos compete a nosotros buscar las soluciones. Recordemos que todo lo que tenemos viene de Cristo Jesús. ¿Ok? Y que Él es el solucionador de nuestros problemas. El caos, la inseguridad, la confusión. No podemos ejercer los mismos procederes que Él utiliza. ¿Por qué? Porque entonces las tinieblas van a envolver todas las cosas y nos van a llevar a rebelión. Entonces, para ir un poquitito aterrizando, si Cristo hubiera limitado su obra nada más a pagar la redención por nuestros pecados, no se hubiera hecho nada. El pecado hubiera seguido, como ha seguido en la tierra, ¿verdad? Cristo debía proseguir para eliminar el problema de raíz. Lo primero que Él tuvo que hacer fue mostrarle a todas las huestes celestiales el carácter de Satanás. Y en el momento que Él estaba siendo crucificado y fue pendido en la cruz del Calvario, ahí todas las falsas creencias del carácter divino de Dios, de Cristo y de Jesús fueron eliminadas para las huestes celestiales, para los mundos no caídos. Entonces, Él vino a morir, no solo para la restauración de nuestros pecados y que nosotros cambiemos, sino lo más importante era restablecer el nombre de Dios. Y ahí fue donde Él dijo, consumado es. Desde el comienzo del gran conflicto, Cristo fue nombrado para hacer esta obra. Para destruir la obra de Satanás, quitando así toda arma que pudiera continuar la rebelión. La tierra quedó oscura, se comprendió mal el carácter de Dios y para traer de nuevo la luz había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. No podía hacerse por la fuerza, no se puede hacerse por la fuerza. La fuerza es contrario al gobierno de Dios. Él desea solo un servicio por amor. El amor no se puede exigir, no puede ser obtenido por fuerza, por autoridad. El amor únicamente lo despierta el amor. Conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en nosotros en contraste con el de Satanás.
porque Él es el único que conoce las alturas. Y vamos a ver la siguiente imagen, Malaquías 4:2. Dice, únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Siempre que un gobernante use el poder compulsorio o el engaño para asegurar su reino, está admitiendo que su sistema de gobierno es defectuoso. Todo lo que necesitan los hombres es que sus ojos se abran para que puedan ver el sistema de Dios en contraste con el de Satanás. Es verdad, sí es verdad, que Satanás tiene a los hombres todavía engañados con la naturaleza, el carácter satánico y el divino. Los hombres aún así aceptan que el diablo tiene la mejor oferta de las dos partes. Entonces, si esto fuera suficiente, nunca habría controversia. El asunto se hubiera establecido cuando el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales, porque si una sola palabra de Dios fuera suficiente. Entonces, cuando Dios convocó a las huestes celestiales para anunciar que el pecado, para anunciar la solución, para mostrar a su unigénito Hijo como el Salvador, entonces, aquí en este momento, era formar una relación con los seres criados. Pero Él no lo pudo hacer así. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudo hacer así? Recordemos que las huestes celestiales estaban engañadas, estaban tentadas por Satanás, amaban a Satanás. Y con solo la palabra de Dios no se podía hacer. Había que dejar a Satanás continuar, para que mostrara su rostro pecaminoso por él mismo. Y porque él dejó las huestes celestiales como un santurrón. Él decía, yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el bueno. Ellos son los malos. Entonces llegó el momento en que la caída de Adán y Eva no se podía actuar, Dios no podía actuar ese momento, tenía que dejar que el pecado siguiera su trayectoria para que se manifestase en la tierra. El Espíritu Santo retardó todos los esfuerzos del maligno para anular la imagen de Dios en el hombre. El mal vino a plena madurez y fue entonces cuando el Salvador apareció y vino el cumplimiento del tiempo, que lo vemos en Gálatas 4:4, en la siguiente imagen que dice, vino el cumplimiento del tiempo. Por otro lado, Daniel 8:23, también dice otra palabra. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Todos los medios para depravar las almas de los hombres habían sido puestos en operación. El Hijo de Dios contemplaba todos estos sufrimientos. Cuando Él vino a la tierra, contempló toda esta miseria, desolación, enfermedad, ruina. Hombres que habían sido víctimas de la crueldad satánica. No había piedad. Estaba el mundo corrupto, se estaban matando y perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba. Avanzaban aturdidos, engañados hacia la ruina eterna, hacia la muerte, en la cual no hay esperanza de vida. Los cuerpos de los seres humanos en ese momento
que eran hechos para morada de Dios habían sido habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos, todo era movidos por agentes sobrenaturales para la concupiscencia, la complacencia más vil. La imagen de los demonios estaba tan grabada en el rostro de los hombres, se veía en el rostro de los hombres la naturaleza de Dios. Y esto fue un espectáculo para la pureza infinita. El pecado había llegado a ser una ciencia, el vicio, parte de la religión. La hostilidad del hombre era violenta, que eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Entonces, había que luchar contra esto. Los seres de otros mundos estaban esperando que esto fuera quitado, que Cristo viniera y arrastrara a toda la humanidad. Pero en cambio de eso, el Señor, con todo su amor por nosotros y su devoción, mandó a Cristo Jesús para que viniera a hacer milagros, para sanar a los enfermos, para jalar a los perdidos, para sanar espiritual, física, psicológicamente, para darnos de comer, para darnos otro levantamiento para que pudiéramos llegar hasta la actualidad donde estamos. Estábamos en una terrible apostasía, pero había que llegar a la madurez para dar a conocer el carácter divino de Dios. Y hasta ese momento fue que se dio a conocer. Satanás disputó todo centímetro de la marcha inexorable de Cristo al Calvario, donde la justicia de su Padre había de aparecer en su mejor brillantez en comparación con el carácter de Satanás. En el último momento de la vida de Cristo, la victoria fue ganada. Satanás fue completamente expuesto al universo expectante y fue vista la seguridad de que esa rebelión sería traída a su conclusión. Entonces, aquí es donde las primicias habían hecho su obra. Recordemos, Cristo es la primicia y la cosecha iba a ser obtenida con seguridad. Esa es la primicia, Cristo es la primicia, esa es la función de la primicia. Pero antes teníamos que ver el contraste entre Cristo y Satanás, entre el carácter divino y el carácter satánico. Espero que les haya gustado este programa. Me siento muy complacida de habérselos dado. Que Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana y que disfruten tanto como yo disfruté. Bendiciones. El programa Laicos en Acción Costa Rica llegó a ustedes gracias al aporte de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Escuela de Adiestramiento Integral Canino de La Ribera. Para mayor información, 6026-7977. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Ministerio Evangelio en la Cárcel, 8899-2434. Si usted desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede llamar al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.